Y empezamos nuestro tema de programación orientada a objetos. Vale, algunas cosas van a ser rápidas porque es repasar conceptos y bueno, conforme vayamos profundizando, pues iré parando, iré reduciendo la velocidad y probando los temas con el uso de Eclipse. Bueno, el objeto es el concepto básico que subyace al paradigma. Ya sabéis que un objeto es una entidad que encapsula estado y comportamiento. ¿De acuerdo? Es una entidad cohesiva. Y encapsular significa que oculta la información al exterior, es decir, solamente muestra una interfaz como público. El resto de la información queda oculta. La clase es la factoría que nos sirve de plantilla a partir de la cual vamos a crear objetos, todos compartiendo la estructura declarada en la clase. Cualquier duda, por favor, abrís el micro y lo comentamos. Bien, entonces, una cosa es tener los objetos y otra cosa son las clases. Como veis ahí a la derecha, yo puedo tener distintos objetos cuenta del banco, pero que son del tipo cuenta, pero después, digamos que esos objetos son un ejemplar de alguna de las clases que yo tengo predefinidas en mi sistema, que puedan estar jerárquicamente organizada mediante un árbol de herencia, como veis a la izquierda, que sea una cuenta de ahorros, una cuenta de cargo, una cuenta de abono, etcétera. Bien. Entonces, una cosa son las clases que se organizan jerárquicamente por herencia y otra cosa son los objetos que se crean a distintos niveles de esa jerarquía, en una clase o en otra. Bien, la idea de la orientación a objetos, a través del concepto de objeto y el concepto de clase, lo que busca es proporcionar al desarrollador de software una herramienta de abstracción que permita ocultar detalles y permita concentrarse en lo realmente importante a la hora de diseñar un sistema. De esta forma podemos abordar el desarrollo de sistemas complejos gracias a la abstracción. ¿Bien? Aquí entran en juego también lo que es la herencia. La herencia, además de ser un mecanismo de abstracción, porque establece una relación de orden jerárquica entre las clases, es un mecanismo que vamos a ver después natural para extender y reutilizar las clases. ¿Vale? O sea que el concepto de clase es una unidad reutilizable dentro del diseño orientado a objetos y la herencia es una de las vías a través de las cuales voy a poder reutilizar propiedades definidas en dichas clases. Otra cuestión importante es que los objetos, eh, aunque son creados de forma independiente, no existen de manera aislada. Es decir, los objetos son conscientes de la existencia de otros objetos y se comunican entre sí. Se comunican con el propósito de llevar a cabo una tarea global de interés para el sistema. Esa comunicación se implementa a través del paso de mensajes. ¿De acuerdo? O sea, este es un concepto importante. El paso de mensajes es el mecanismo de comunicación fundamental que tienen los objetos entre sí. Recordando un poquito lo que visteis en primero y que también hemos visto en la práctica de la semana pasada, pues yo puedo tener una clase que se llame moneda. Vemos que tenemos propiedades que son de la clase. En este caso estamos diciendo que son privadas. Estamos diciendo que son finales, es decir, no son variables, son constantes, son atributos constantes, son del tipo entero. Estos son sus nombres y estos son los valores que les damos a esas constantes. Y aquí tengo una variable también privada de tipo entero, que se llama face. Este es el constructor de la clase, que va a decir en el momento de crear el objeto con new, cómo quiero inicializar las propiedades. Si os dais cuenta, se parece a la declaración de los métodos, como por ejemplo estos que tenemos aquí, pero es distinto porque no indica nada. Aquí no hay ningún int ni void, no, es public y el nombre de la clase y posiblemente algunos argumentos. ¿Por qué no se indica nada? Porque lo que realmente está devolviendo es esto, es un objeto de la clase coin. Bien, entonces en el constructor lo que vamos a indicar es el proceso de inicialización del objeto nada más nacer. En este caso estamos indicando que llamamos al método flip. Este método flip, que no devuelve nada,
lo que hace es inicializar la variable face con un valor al azar. Random es un método que está implementado en la clase math y que equivale a tirar una moneda al aire. Y entonces nos devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces de esta forma, pues si multiplico por 2, me devuelve un número entre 0 y 2. Al pasarlo a un entero, al convertirlo a un entero, me devuelve o un 0 o un 1. ¿Por qué el 2 no? Porque cuando he dicho que devuelve un número entre 0 y 2, es 0 incluido y el 2 paréntesis, o sea, el 2 está excluido. Entonces a la hora de redondear, los únicos dos enteros con los que puedo redondear son 0 y 1. Este método me devuelve un booleano, true o false, para indicar si el estado del objeto es cara o cruz, ¿vale? Que lo hemos cuantificado con estas dos constantes. Y un método toString para componer un string con la descripción del objeto y devolver ese string al que lo llame. Bien, este sería el aspecto básico de una clase con un constructor y una serie de métodos. Cualquier pregunta, en cualquier momento me lo decís. Bien, entonces, dentro de lo que es la clase, podemos distinguir lo que son las variables, o sea, los atributos propios de la clase de instancia, que son estos tres que tenemos aquí. Debemos distinguirlo de otras variables que se utilicen dentro de la implementación de los métodos, cuya vida es únicamente durante la ejecución del método. FaceName no existe más allá del instante en el cual se está ejecutando este método. Sin embargo, estas propiedades están presentes durante toda la vida del objeto. Bien. El hecho de que las propiedades sean privadas, pues va a significar que están encapsuladas y únicamente aquellas que sean públicas van a ser accesibles desde el exterior. Esta idea de encapsulación es importante porque nos permite separar lo que nos interesa de lo que no, de forma que lo que yo oculto, como no es visible al exterior, puedo modificarlo según me dé la gana porque nadie ha tomado decisiones en función de esa implementación interna que tengo. Bien, profundizaremos muchísimo en todos estos temas de la encapsulación y el reuso. El interfaz que ofrece el objeto es, por tanto, el conjunto de propiedades que son visibles para el resto de objetos. También veremos que dependiendo de dónde estén esos objetos que están observando, las propiedades serán más o menos. Bien, a la hora de crear objetos, pues lo vamos a hacer con el new. Con el new, nombre de la clase, y después indicaremos los parámetros que nos hemos comprometido trasladar cuando se implementó el constructor de la clase. Si no hemos puesto parámetros en el constructor en la implementación de la clase, pues aquí será new, nombre de la clase, y abre y cierra paréntesis. El resultado del new va a ser un objeto que vamos a guardar en una variable, que es la referencia al objeto, de el tipo la clase que está declarada aquí. Bien, hay que distinguir una cosa importante, y es que una cosa es el objeto en sí, que he creado en memoria, y otra cosa es la referencia que yo pueda utilizar para llegar a un objeto. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque objeto solamente tengo uno por cada new que hago. Sin embargo, referencias para poder llegar a un objeto puedo manejar varias. O sea, dado un único objeto, puedo estar manejando 5 referencias que apunten todas al mismo objeto. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto en sí es el que nace con new. Las referencias son las variables del tipo de la clase con la que hice el new que me permiten apuntar a un objeto. Pondré después algún ejemplo jugando con este tema de las referencias. Los modificadores de visibilidad, pues tenemos desde el visible para todo el mundo, visible para nadie, visible solo en el marco de la herencia, comentaremos después, o visible para todas las clases que estén en el mismo paquete de la clase en la cual estoy declarando la propiedad. Esto afecta tanto a atributos como a métodos.
Bien, entonces tengo aquí, digamos, un abanico de posibilidades de visibilidad que varía de forma que puedo regular qué cosas quiero que se vean. En principio debo fijar el máximo nivel de encapsulación posible. O sea, debo ocultar todo lo posible, siempre que no dificulte eh, la implementación del programa, obviamente. O sea, hay propiedades que tengo que hacer visibles a la fuerza. Entre otras cosas, si quiero que dos objetos se comuniquen entre sí, pues el primer objeto, que es el que va a mandar el mensaje al segundo objeto, pues tiene que tener visibilidad del método destino que debe invocar para poder llevar a efecto esa comunicación. ¿De acuerdo? Si todo es privado y todo está oculto, no hay posibilidad de comunicación entre los objetos. Entonces tenemos que buscar el punto de equilibrio. ¿Eh? El punto de equilibrio. Para mostrar la información que realmente queremos compartir. Bien. Eh, momentito. Se ha ido. Vale, aquí tenéis un poco un resumen de los modificadores de visibilidad que os he comentado en cuanto a variables y en cuanto a métodos. Los métodos que son públicos pues están dando servicios a otros clientes, pero las variables y constantes que hagamos públicas estamos violando esa idea de la encapsulación. O sea, solamente tenemos que poder acceder a las variables de los objetos a través de los métodos. Las variables privadas pues representan la encapsulación completa. Puedo tener visibilidad parcial, como os he dicho antes, con Protected para el marco de la herencia o nivel de paquete, es decir, relajo la cuestión para las clases que pertenecen al mismo paquete. Y en cuanto a los métodos, pues tendremos que elegir. Aquellos métodos que digamos que son públicos, pues van a estar visibles para todos los objetos, y los que sean privados son métodos que nadie va a poder acceder a ellos. Pues claro, uno dice, ¿y para qué sirven? Pues sirven para dar servicio a otros métodos. Es decir, a lo mejor un método público del objeto, para llevar a cabo su implementación, se apoya en un método privado que tiene dentro de la clase y que no quiere compartir hacia afuera, que le sirve de apoyo a él para completar la ejecución del método público. ¿De acuerdo? Los constructores son métodos que sirven para crear objetos, pero aquí hay un matiz importante. Son métodos de las clases, no de los objetos. Aunque formen parte de la plantilla de la clase, no son métodos de los objetos. ¿Por qué? Porque el objeto todavía no existe. Si el constructor es un método que yo voy a invocar para crear un objeto, obviamente el constructor no lo está ejecutando el objeto. Sería una contradicción, porque el objeto no existe. Entonces, eh, es un método que ejecuta la clase para la creación del objeto. Bien, sintácticamente se diferencia, ¿no? Lo hemos comentado antes. Una propiedad que nos ofrece el lenguaje orientado a objetos Java es la sobreescritura de métodos y constructores. La sobreescritura y la sobrecarga. ¿Vale? La sobreescritura son distintas versiones del método que se llama igual en el marco de la herencia. Y lo vamos a ver después, con algún ejemplo. La sobrecarga son versiones del mismo método, que se llaman igual, en los cuales hay diferencias entre uno y otros en el número de parámetros que está manejando el método. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a imaginar aquí, en mi clase de prueba, yo tengo un método que se llama hagonada, ¿veis? Y voy a declarar otro método que también se llama nada, pero que recibe un entero. Y lo que hace es mostrar el valor de ese entero. Bien, esto es sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos. ¿Por qué? Porque tengo
el mismo método se llama igual, pero varía el conjunto de parámetros. Bien, entonces quiere decir que esto no cuento nada. Quiere decir que cuando yo voy a invocar al método nada, fijaros que tengo dos variantes, tengo dos versiones. Si invoco esta, pues está esperando un entero. Y si invoco esta, no está esperando nada. Bien, entonces fijaros cómo si yo ejecuto el método, en esta versión de acá se ha ejecutado este método de acá, esta implementación. Y con esta de acá se ha ejecutado el de arriba. Es decir, el entorno ya sabe qué versión del método es la que toca ejecutar. Esto es lo que se llama sobrecarga de métodos. Y es muy útil porque me permite tener distintas versiones para distintos contextos. ¿Entendido? La sobrecarga pues puede estar también en los constructores. Por ejemplo, aquí en este caso no tenemos ningún constructor, pero vamos a darle de alta un constructor. Este sería el constructor vacío, que por defecto es el que Java nos incluye si no decimos nada. Entonces, este sería el constructor vacío. ¿Vale? Quiere decir que cuando yo ejecuto... A ver... ¿Dónde estoy? Cuando yo ejecuto este programita y se crea el objeto, se está ejecutando el constructor que le hemos indicado, que veis que se llama constructor vacío. Y bueno, que imprime en pantalla constructor vacío. Pero yo puedo tener sobrecarga del constructor, es decir, poder crear el objeto en lugar de sin pasarle nada, pasándole un valor entero que utilizara yo para cualquier cosa. En este caso, pues simplemente es para mostrarlo en pantalla. ¿Vale? Entonces quiere decir que igual que creo este objeto B aquí, puedo tener el B2 y decirle que el objeto B se crea con la ejecución del constructor sin argumentos, y el objeto B2 se está creando con el constructor con argumentos. Como veis, cada uno muestra su mensaje en pantalla distinto. Entonces, demostración aquí en pantalla de sobrecarga de métodos, sobrecarga de constructores. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda. Bien, null es una palabra reservada que representa el objeto vacío. Y this es una palabra que representa el propio objeto. Esta es una cuestión también interesante. Null tenemos que evitarlo. Fijaros aquí en esta prueba que yo tengo, ¿vale? Esto ya lo podemos quitar. Fijaros, llamamos a math.random para como math.random devuelve un entero entre 0 y 1, perdón, un número decimal entre 0 y 1, pues si es menor que 0,5, o sea, con un 50% de posibilidad, B me lo inicializas a null, ¿vale? Y aquí tengo la invocación del método nada, que está aquí, ¿vale? Pero vamos a crear la clase B sin argumentos, ¿vale? Entonces, fijaros lo que estamos haciendo. Creo un objeto de prueba clase utilizando el constructor vacío.
Después tiro una moneda al aire y si es cara o si es cruz, en un caso pongo a nulo el objeto, la referencia. O sea, B no está apuntando ya a ningún sitio. ¿Dónde está el objeto que yo he creado aquí? Pues está en una especie de limbo. He perdido el acceso a él. Entonces durante unos segundos va a estar en ese limbo dando vueltas, inaccesible porque no tengo forma de llegar a él. La única forma que tenía de llegar a él era a través de la referencia B. Y el recolector de basuras de Java, de la máquina virtual, lo que va a hacer va a ser eliminarlo, porque va a detectar este objeto está suelto, está flotando en el hiperespacio, fuera. No se puede acceder a él, se elimina de memoria. ¿Vale? Entonces, ese poner a null la referencia no es poner a null el objeto, es desengancharse el cordón que hay entre la referencia B y el objeto. El objeto sigue siendo objeto unos segundos más. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué me va a ocurrir? Pues me va a ocurrir que, fijaros, en este caso, he creado el objeto, constructor vacío, he lanzado la moneda al aire, no se ha, no se ha asignado null a B, con lo que he podido ejecutar el método nada. Pero si hago otra tirada, pues he tenido suerte, cuñi, 4 veces he tenido suerte, también, increíble, ¿eh? 5 veces seguidas me ha salido cara y la sexta me ha salido cruz. Entonces en esta ejecución concreta B lo he puesto a null y con lo que B.nada, B no es una referencia a un objeto y entonces me ha lanzado la excepción null pointer exception, que comentaremos en el tema del manejo de excepciones para ver cómo gestionar esto. Obviamente una manera muy sencilla es, oye, asegúrate que B no sea null. Solamente si B es null, o sea, si B no es null, lo llamas al método. Entonces todas estas ejecuciones van bien porque... ¿Eh? ¿Veis? ¿Veis? En este momento estoy invocando, o sea, esto se ha hecho falso, entonces no estoy invocando aquí. O sea, he evitado una excepción controlando que B no fuera null. ¿Vale? Entonces, relacionado con esto que os estoy comentando de lo que son los objetos y lo que son las referencias, si yo digo que B2 es igual a B, la pregunta es, ¿cuántos objetos tengo? Respuesta, 1. ¿Cuántas formas tengo de llegar al único objeto que he creado? Respuesta, 2. Una a través de la referencia B y la otra a través de la referencia B2. De forma que si en algún momento yo asigno un null a B, sigo teniendo una manera de llegar al objeto anterior porque me queda un camino. Ese camino es B2. Entonces, con las referencias yo puedo, ¿veis? Con las referencias yo puedo ahora se ha ejecutado este porque no era null y se ha ejecutado este que se ejecutaba siempre, y como veis hace nada. Si os dais cuenta, B2 nunca ha dado error. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo haber puesto aquí como null es la referencia B, pero B2, que guardó donde estaba el objeto, no ha sido modificado, con lo que siempre tengo acceso al objeto. Entonces, digamos que conclusión un poco de este ejemplo que tenéis delante. Los objetos son los que vienen con new, las referencias son las que apuntan a los objetos. Las referencias pueden cambiar. O sea, yo puedo hacer después, más adelante, yo puedo hacer más adelante que B2 ahora apunte a otro objeto. Y ahora podemos incluso hacerlo con el constructor que para eso lo creamos. Claro, ¿a dónde está apuntando B2? A este objeto que está aquí. Y en este momento, ¿a cuál está apuntando? A este objeto que está aquí. O sea, hasta que yo no reasigno la referencia B2 a otro objeto, no cambia. O sea, son como flechas. Están apuntando a una bolita, que es un objeto, o está apuntando a otra. Lo importante es que yo no pierda la conexión con aquellos objetos con los que quiero poder comunicarme. Si me desengancho,
entonces pues tengo ahí el objeto que se pierde en la memoria y al final es devorado por el recolector de basura. ¿Alguna duda con esto? El profesor, ¿eso es lo que has dicho que se llama sobreescritura? ¿En Cuando dónde? apunta con varias referencias a un No, objeto. no. La sobreescritura era esto. Tener el mismo constructor pero con distintos parámetros o el mismo método con distintos parámetros. Ah, ¿eso no era sobrecarga? Ay, ¿O me perdón, equivoco esto yo? es sobrecarga. Sí, sí, no, la sobreescritura la vamos a ver con la herencia. Vale, vale. ¿Vale? Luego lo Todavía no lo veremos. hemos visto. La sobreescritura es con la herencia. Bien, entonces, otra cuestión importante es el tema de la referencia dis. La referencia dis representa al propio objeto, ¿vale? Entonces imaginad que yo tengo en mi clase acá una propiedad privada que se llame atributo X, ¿vale? Por llamarle de alguna forma, y hasta inclusive me sirve aquí para darle a atributo X el valor X, ¿eh? Por defecto vamos a inicializarla a 0 para que no me chille. Bueno, el warning me lo está dando porque no estoy usando el atributo en la clase, ¿vale? Entonces, este constructor no asigna valores a atributo X, se queda con el valor que tenga por defecto. Este constructor sí está cogiendo, ese constructor sí que está cogiendo el valor de X para guardarlo en el atributo. De acuerdo. Bien, entonces, lo que os quería decir, la variable, perdón, la palabra this representa el propio objeto. Entonces, hay situaciones en las cuales yo quiero poder distinguir una propiedad que se llama igual que, a ver, vamos a, ¿veis? Bien, esto funciona. Yo quiero poder distinguir una propiedad de cualquier otra variable. Entonces, por ejemplo, imaginad que esta se llama atributo X, ¿vale? Y yo tengo aquí mi atributo X, pero claro, este es este y este es este. Entonces, this es una palabra reservada que me sirve para referirme a las propiedades del objeto y distinguirlo de las variables. ¿Entendido? Ese es el, una de las dos utilidades que tiene la palabra this. Además serviría para que un objeto pudiera pasarle a otro objeto la referencia de sí mismo, ¿vale? O sea, yo te llamo a ti y te paso como parámetro de esa llamada la referencia a mí mismo para que después me contestes. Es como cuando mandamos una carta y ponemos en el sobre el remitente. Es la única manera de que el que recibe la carta pueda contestar. Coge tu dirección. Entonces, el equivalente a mandar esa carta poniendo nuestros datos detrás como remitente es en Java implementado a través del this. Cuando invoco el método, te paso mi referencia con this. Y la segunda utilidad es esta que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Poder, eh, la de poder distinguir un atributo de otro. Obviamente, esto se soluciona, si me quiero evitar estas cuestiones, se soluciona poniendo variables distintas y ya está, ¿vale? Bien. Otra cuestión interesante es relativo al doble igual. El doble igual sirve para saber si dos objetos son exactamente el mismo, ¿vale? Si dos objetos son exactamente el mismo. Entonces, claro, cuando yo aquí vamos a quitar esto, y yo tengo, fijaros, y esto también, fijaros que tengo el objeto B de la clase prueba clase, y entonces aquí pregunto, oye, B2 es el mismo que B. Este es mi doble igual, ¿no? Entonces aquí digo, pues es el mismo objeto, ¿vale? Entonces esto vamos a comentarlo.
y vamos a ejecutarlo. ¿Veis? Es el mismo objeto. Claro, o sea, estamos hablando de exactamente la misma referencia. Sin embargo, ahora en lugar de esto, voy a crear el objeto B, digo que es con 4 de constructor, y el objeto B2 es también un new con 4. Es decir, son dos objetos que tienen el mismo estado en la variable atributo X, que es la que hemos inicializado en el constructor. Y pregunto si son el mismo objeto. No ha salido mensaje. Es decir, podríamos haber puesto aquí un else, ¿vale? Para que quedara más completito. No son el mismo objeto. ¿Veis? No son el mismo objeto. ¿Por qué me dice que no son el mismo objeto si tienen los dos el 4 en el atributo propiedad? Porque el objeto es el que es por new. O sea, me da igual que sean dos hermanos gemelos univitelinos. Son dos personas distintas. Porque son dos partos distintos. Pues aquí cada new es un parto. Entonces, la única manera de que dos objetos sean iguales, con el doble igual, es que la referencia sea la misma. Entonces, para esos casos, cuando yo quiero, no, es que yo quiero la igualdad basarla en el hecho de que tienen las mismas propiedades. Entonces eso pasaría, y lo veremos más adelante, porque la clase implementara un método de igualdad, equals, es el que se utiliza un poco por consenso, implementar este método de forma que digamos que cuando dos objetos tienen el mismo valor en atributo X, consideramos que son iguales. Entonces, en ese caso, pues tendríamos una implementación de la igualdad distinta. Pero este doble igual se refiere a que estemos manejando las mismas referencias, ¿vale? Y ya habéis visto que no son. Bueno, el recolector de basura ya os lo he comentado. En Java es automático. En otros lenguajes como C++ o Objective-C, pues la recolección de la eliminación de los objetos que están inaccesibles debe hacerlos el programador. Pros y contras. En Java la máquina virtual me lo hace ya sola. Contras. No tengo garantías absolutas de en qué momento se realiza. ¿Vale? Cosa que en C++ sí. En el momento en que yo libero la memoria del objeto, tengo garantía de que una sentencia después está liberado. El método finalice es un método que se utiliza sobre todo en la gestión de archivos para, digamos, las últimas voluntades del objeto. Antes de que sea recolectado por el recolector, decimos qué método queremos que ejecute un objeto como última ejecución antes de ser zampado por el recolector de basura porque ya no es accesible por nadie. Las clases se organizan en bibliotecas. Cada conjunto de bibliotecas que comparten una utilidad concreta es lo que es una API. Veremos, por ejemplo, para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario con API Swing. Cuando queremos utilizar librerías, clases que están en otras librerías, en otras bibliotecas, hacemos importación. ¿Vale? Entonces, con la importación, pues tenemos que seguir un poco la ruta, exactamente igual que en la estructura de directorios, hasta llegar a la clase, o bien decir todas las clases que queremos que las importamos todas las clases del paquete utilidades. Es importante destacar que cuando se importan todas las clases no se están importando los subpaquetes que hubiera después. Se están importando todas las clases que haya a este nivel. Si hay subpaquetes, tengo que ir uno a uno seleccionándolo. Java.lang es un paquete por defecto que se importa, que es donde tenemos, por ejemplo, system.out, prinln y la clase math para poder hacer el random, etc. Static es una variable que habéis venido utilizando cada vez que implementáis el método main. Static lo que nos está diciendo es que esa propiedad, que puede ser tanto un atributo como un método, no es una propiedad exclusiva del objeto en sí, de él, sino que es una propiedad compartida por todos los objetos de la clase.
Si es un atributo, estamos diciendo que el valor del atributo es un valor que comparten todos los objetos de la clase. Si uno modifica el valor de ese atributo, todos ven modificado ese valor porque solamente hay una variable estática con ese nombre, compartida por todos. Y si uno invoca un método estático, pues los cambios que haya llevado este método estático están afectando a todos los objetos. Obviamente, desde un método estático solamente puedo acceder a propiedades estáticas. No puedo acceder a propiedades de objetos. Bien, bueno, esto haremos más hincapié después, conforme vayamos profundizando en los ejemplos. De momento, quedaros con la idea de que si yo quiero declarar una propiedad que sea la misma para todos, pues lo hago como propiedad estática. Y si quiero que cada objeto guarde su propia versión, lo hago como propiedad normal de objeto, es decir, sin static. Por ejemplo, podríamos tener una clase que fuera la clase soldado, ¿no? Cada new es crear un objeto soldado. Si yo quiero gestionar dentro de la clase cuántos soldados quedan en el campo de batalla, lo haría con una variable estática que fuera contador. Entonces, esa variable estática contador dentro de la clase soldado, lo que me podría contabilizar son las bajas, ¿vale? O sea, no es una variable distinta para cada objeto soldado, sino que es la misma para todos los objetos de la clase. De momento nos quedamos con la idea de que static es un método estático y ya está. Entonces, como no son de los objetos, como son compartidas por todos, la pregunta es, ¿quién es el propietario de esa propiedad? La clase. Las propiedades estáticas, tanto atributos constantes como métodos, son propiedad de la clase en sí. Lo que pasa es que están puestas a disposición de los objetos. Bien. A ver si avanza. Bueno, Java también nos proporciona unas clases que se llaman envoltorios, clases wrapper. En particular, las que están en java.lang nos permiten encapsular a tipos primitivos. Entonces tengo un wrapper para los números enteros. O sea, puedo manejar el 45 como un objeto, en lugar de como un literal del 45. Lo puedo manejar como un objeto haciendo un new de integer y tener una referencia a él. Luego puedo hacer el paso inverso. Dado el integer, puedo extraer el int, el valor int primitivo que guarda el objeto. ¿Por qué esta idea de los wrappers? Porque en algunos casos es necesario poder guardar propiedades de distinta naturaleza en determinados objetos y claro, si yo quiero poder guardar objetos del tipo persona, objetos del tipo coche y también valores enteros, a los valores enteros tengo que darles la categoría de clases para poder gestionarlos al mismo nivel que los demás, para que no sean un tipo primitivo. Entonces eso lo hago con estos envolventes. Tengo para entero, para doble, para long, para float, etc. Y además nos proporcionan rangos de valores mínimos y máximos para poder un poco pues trabajar con los tipos enteros o los que sea. Bien, otro apartado muy importante dentro de la orientación a objetos es el uso de interfaces. Los interfaces son clases en el extremo de la implementación, o sea, son clases vacías de contenido. Son clases en las cuales los métodos no tienen cuerpo. No tienen cuerpo. Si os dais cuenta, aquí en la implementación de la interfaz complejidad estoy declarando dos métodos y los dos métodos estoy diciendo que este no acepta parámetros y que este acepta como parámetro un entero, pero no estoy dando la implementación de los métodos. Bien, ¿para qué me sirve a mí una interfaz? Una interfaz me sirve
para declarar un conjunto de servicios que van a proporcionar aquellas clases que posteriormente digamos que implementan el interfaz. Bien, por ejemplo, vosotros cuando se compra uno un dispositivo portátil, ¿no? Por ejemplo, un ordenador, ¿no? Un laptop. Cuando uno se compra un portátil, pues sabes que tienes como interfaz, pues que tiene Bluetooth, que tiene puertos USB, que tiene puertos HDMI. Bien, entonces, para mí mi ordenador está implementando distintos interfaces, los que he citado anteriormente. ¿Por qué es interesante separar la interfaz de la implementación? Porque cuando yo voy a comprar un ordenador, yo os pregunto, oye, ¿tiene puerto USB? ¿Tiene puerto HDMI? Fijaros, estoy aludiendo a una propiedad que no es exclusiva de ningún computador concreto, sino que es compartida por todos. Entonces, ¿por qué esa separación? Con la idea del reuso y con la idea de la compatibilidad, de que yo pueda interconectar dispositivos que a priori no saben de qué fabricante es mi ordenador y sin embargo puedo enchufar mi móvil por el puerto USB a mi ordenador. ¿Por qué puedo conectarlo? Porque mi dispositivo móvil ha sido implementado para ser compatible y poder conectarse con aquellos ordenadores que implementen el interfaz USB. ¿De acuerdo? Ha sido diseñado en términos del interfaz, no en términos de quien implementa el interfaz. Entonces, la idea de los interfaces es muy potente, lo vamos a utilizar muchísimo y es una manera de poder separar el diseño de la implementación de dicho diseño. Cuando veamos la semana que viene la implementación de patrones de diseño en Java, veremos que los interfaces están por todas partes. Bien, entonces de momento nos quedamos con la idea de que una interfaz incluye una serie de constantes y, en este ejemplo no están, y un conjunto de métodos que llamamos abstractos porque no tienen implementación. ¿Vale? Son métodos vacíos. Lo único que, obviamente, como no hay código, pues yo no puedo de aquí crear vida ninguna, ni jugar con nada. No. Lo que haré después será decir que una clase concreta está implementando esta interfaz. De forma que cuando implementa la interfaz, estoy dando una implementación de estos métodos. Pero al haber separado la interfaz de la clase, lo que tengo es la posibilidad de que hubiera distintas clases que implementen esa interfaz y que un cliente potencial que se tuviera que comunicar con alguno de esos objetos lo hiciera sin saber de qué naturaleza son los objetos, lo haga únicamente teniendo en cuenta que se comunica con objetos, me da igual de qué clase son, con objetos que implementan el interfaz en cuestión. Pensad para ello, para terminar de entenderlo, el ejemplo que os he comentado antes con el móvil. Bien, pero bueno, también vamos a jugar con esto y os mostraré muchísimos ejemplos. ¿Veis? Aquí veríamos la implementación de una clase concreta del interfaz complejidad, que es el que hemos anticipado antes. Como hemos dicho que tenemos estos dos métodos, setComplexity y getComplexity, pues tenemos que dar la implementación de estos métodos para que compile. Es decir, el decir implementa complejidad es cumplir un contrato. Y cumplir ese contrato pasa por implementar los métodos que están dichos en el contrato. ¿Entendido? Como lo haga ya es cuestión de la clase que implementa el interfaz. Una clase puede implementar varios interfaces. Por ejemplo, esta está implementando 3. O sea, mi ordenador implementa USB, implementa Bluetooth, implementa Wi-Fi, implementa HDMI, implementa conector 9 voltios o 12 voltios para carga del dispositivo, etc. Bien, como vamos a ver con el tema de la herencia, que a lo mejor os acordáis de primero, pero si no lo vamos a ver, yo puedo tener que una clase
hereda a lo sumo de una clase. O sea, esto sería ilegal. No puedo decir que la clase C va a heredar de dos clases de A y B. No tenemos herencia múltiple en Java. Entonces, herencia a lo sumo de una clase. Sin embargo, sí puedo decir, como os he anticipado antes, que una clase implementa más de una interfaz. Yo tengo dos interfaces y digo que la clase C implementa los dos interfaces. Y además, y este matiz es importante, lo vamos a ver después con la herencia. Yo por un lado voy a montar mi árbol de herencia jerárquico, de clases que heredan de otras clases, que heredan de otras clases, etc. Y en paralelo voy a tener los interfaces que también pueden estar relacionados por herencia entre sí. Es decir, los interfaces pueden implementarse reutilizando a otros interfaces y añadiendo más propiedades. Como los interfaces no incluyen código, Java sí nos permite la herencia múltiple en los interfaces. Es decir, yo puedo decir que mi interfaz C hereda de A y de B. Es decir, C coge todo lo de A y todo lo de B y añade nuevos métodos. Fijaros, cosa que no podía hacer en el caso de las clases, como comentaremos después con más detalle con los ejemplos de herencia que vamos a ver. ¿Hay alguna duda? Una interfaz muy interesante y que vamos a utilizar muchísimo y que está predefinido en Java es comparable. Comparable es una interfaz que se utiliza cuando queremos comparar objetos atendiendo al criterio que queramos. Entonces, cuando queremos que un objeto pueda ser comparado con otro, independientemente de que tengan la misma naturaleza o no, es decir, si yo quiero poder comparar mesas con sillas o mesas con mesas, ¿no? Claro, yo ya sé que puedo comparar enteros con enteros, o sea, puedo ver si el 5 es menor que el 10, ¿no? Y para eso tengo el símbolo menos. Pero ¿cómo comparo coche Ferrari con coche Toyota? ¿Cómo los comparo? No puedo usar el menor, porque el menor es para números. Para eso lo que hago es hacer que las clases implementen el interfaz, en este caso comparable, o cualquier otro que yo me invente. Digo porque Java ya trae por defecto una serie de interfaces que todos los programadores conocen y que lo natural es apoyarse en ellos para facilitar que mi código sea entendible. ¿Por qué imponerme yo a implementar interfaces nuevos cuando Java ya los tiene? ¿Vale? Entonces, lo que haríamos sería implementar el compareTo. Es decir, compareTo, que es el método que viene en el interfaz comparable, es el que yo debo implementar en la clase coche para luego poder comparar si el objeto Ferrari comparado con el objeto Toyota es menor o es mayor, atendiendo al criterio que haya decidido en la implementación del método, para poder decidir que un objeto es menor que el otro. Pero como os digo, esto lo veremos también porque el tema de las comparaciones de objetos, o sea, aquí en programación las comparaciones no son odiosas. Y el último interfaz de importancia va a ser iterador. Iterador, también predefinido en Java, es una interfaz que nos va a permitir poder iterar sobre colecciones de objetos. Entonces, para poder movernos sobre colecciones de objetos, independientemente de la naturaleza de dichos objetos, pues lo hacemos con el interfaz iterador, que nos ofrece como método saber el hash next para saber si todavía quedan objetos en la colección y next para que nos lo devuelva. Remove es para borrar el último objeto que se obtuvo con next, que no lo vamos a utilizar. Nosotros en la implementación de iterador nos vamos a quedar con estos dos métodos nada más. En el lenguaje UML los interfaces se pueden representar. Entonces yo puedo tener, fijaros, digo, la clase A implementa estos dos interfaces, ¿no? Entonces, para decir que mi clase A implementa los interfaces runable y storable, pues los represento así. Los interfaces son bolitas, la clase está conectada con esas bolitas porque implementa dichos interfaces, y la clase B se comunica con objetos de la clase A sin saber que son objetos de la clase A, porque accede a ellos
únicamente viéndolos como interfaces estorables o interfaces runables. No sabe qué objeto concreto es, ¿vale? Exactamente igual que cuando en mi móvil lo conecto por el interfaz USB a mi portátil. El móvil no sabe que es un MacBook, en mi caso. Lo único que ve es que es un objeto USB conectable, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en UML se pueden representar los interfaces y las conexiones, las implementaciones de las interfaces y las referencias desde clases a objetos del tipo interfaz. Vale, este es un ejemplo que os voy a comentar ahora después del descanso. Si no tenéis ninguna pregunta, hacemos aquí una parada para descansar 10 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Muy bien. Pues hay 3, hay 53 y hay... No, hay 3, perdón. Sí, hay 3 minutos, retomamos la clase.